Este es un pelo también tector, o sea, no secreta ningún tipo de sustancia, ramificado en otra especie, una especie de crucífera. Las crucíferas son muchas de las que nosotros comemos, que es Arabidopsis thaliana, una especie muy utilizada en biología molecular. Es una especie también, es una hierba bastante común como maleza. Otro tipo de pelos de este tipo son los pluricelulares ramificados, ¿no? Que son tipos estrellados, que tiene esta forma de estrellita. Estos son varias células también, visto de frente y visto en corte, ¿no? Esto es en un roble. Y otro pelo de tipo ramificado, más bien dendrítico, en un lapacho, ¿no? Los lapachos, esos árboles que en agosto, septiembre florecen mucho, más de uno lo debe tener presente. Y los pelos escamosos o peltados o escamas, que son, por ejemplo, están muy presentes en las hojas de los claveles del aire, ¿no? Y tienen este aspecto, visto en microscopio, inclusive en la lupa se pueden ver, y cuando uno los ve en corte, este pelo aquí está el pie, bien en la superficie de la epidermis. Aquí vemos, esto es el tejido epidérmico, esto es parénquima, y aquí se forma este pie y células más achatadas y prolongadas que forman todo lo que es como abanico. Pasando a los pelos secretores, lo que tenemos son pelos secretores, por ejemplo, más del tipo unicelular, como vemos aquí en Malbón, donde el extremo del pelo es el que va a acumular la sustancia de secreción, o pelos multicelulares, ¿ven? Donde se ven 1, 2, 3 células sobre el tejido epidérmico. Fíjense que acá se ven las células epidérmicas y aquí se ve un estoma. Estos dos ejemplos son de malbones. Y aquí vemos un pelo secretor, por ejemplo, en cannabis, ¿no? Aquí es donde muchas veces se acumulan los cannabinoides, ¿no? Que son los aceites esenciales que se utilizan tanto medicinal como recreativamente en la marihuana. Y aquí tenemos otro suelo secretor de una malva, del género Pavonia, que son bastante aromáticos, y fíjense que la cantidad de pelos, de células que contiene este pelo. Otro tipo de pelos secretores o con actividad defensiva la podemos ver en otros tipos de especies, otras especies como en la ortiga. Aquí lo que vemos es un pelo multicelular. También aquí tenemos las células de la base que van a acumular ciertas sustancias y que en la punta, que puede tener una estructura más silicia, al contacto con un animal o con algo que la rompa, se rompe la punta. Acá se ve el esquema, se rompe y queda esta pared que está silicificada, así que tiene fuese casi como un vidrio, como una aguja hipodérmica, penetra en la epidermis del animal que se ha puesto en contacto y hace que estas células de abajo impulsen algún tipo de sustancia que sea de tipo urticante y generan el malestar que genera cuando uno toca una ortiga, ¿no es cierto? En algunas especies de algunos tréboles, como el medicago, tienen unos pelos glandulares que cuando toman contacto con algún gorgojo o algún parásito externo, lo que hacen es envolverlo en una secreción que inmoviliza a ese parásito y lo defiende contra su ataque. Cuando hablamos de estructuras especiales, también hablamos de emergencias. Las emergencias son estructuras que salen por fuera de la epidermis. Digamos, estas estructuras no son los pelos que vimos recién,
sino tienen que ver con estructuras con cierta particularidad. La primera que vamos a ver son los aguijones. Los aguijones están presentes por muchas especies, como por ejemplo en las rosas, o en el palo borracho, o en el coco, que son especies que por ahí conocemos todos, y que si bien habitualmente se las denomina como espinas, no son espinas porque son de origen epidérmico. La diferencia con las espinas es que los aguijones lo que tienen es que no tienen haces vasculares conductores que conecten la espina con el tallo. Si uno ve un corte, digamos, microscópico y ve la estructura de la espina, lo que no ve es un haz conductor, un haz vascular que conecte el tallo o el interior del tallo con la espina. Eso es la característica fundamental. Uno puede pasar un cúter o arrancar esas espinas, si no va a desgarrar estructuras internas del tallo. Y también hay otras emergencias que son más atípicas, que son los pelos hidrofóbicos, presentes en muchas especies acuáticas, como por ejemplo el lechito de agua, que lo que hace son pelos que se unen y forman estas estructuras que parecen las palas de las batidoras de cuando uno hace crema. Cuando la hoja se hunde, o estas estructuras hacen que las burbujas de aire se permanezcan en este sector. Entonces, cuando se hunde, como eso tiene mucho aire, tanto en esta estructura como aquí entre los pies, hace que la hoja vuelva a emerger y que la planta permanezca en la superficie y no por debajo del agua. Bueno, entonces pasamos a otro tipo de estructuras especiales, que son los idioblastos. Los idioblastos, ¿cuál es el origen etimológico de esta palabra? Es células diferentes o muy diferentes a sus vecinas. Eso es lo que quiere decir. O sea, no hay una función característica de los idioblastos. Entonces, dentro de los idioblastos vamos a tener células buliformes, que son típicas en las gramíneas, en los pastos, que son estas células que vemos aquí, que lo que hacen es hincharse o deshincharse, hablando mal y pronto, a través sobre todo de la actividad de sus vacuolas, y eso hace que la hoja se pliegue o se extienda. Y aquí tenemos un detalle de una hoja de caña de azúcar. Otros idioblastos son las células silícicas y suberosas, que están presentes también en las gramíneas, en la familia de los pastos. Aquí tenemos células suberosas que acumulan suber, que es un componente hidrofóbico, y células silícicas que van a acumular sales de sílice, que no se conoce hasta el momento mucho su función, pero sí son muy útiles para identificar especies. Y por otro lado tenemos los litocistos, que son células que también están intercaladas en la epidermis, que son células que acumulan cristales de carbonato de calcio. Acá ese cristal se lo denomina cistolito. Entonces, en un corte de una hoja de Maclura tinctoria, que es una mora amarilla, una especie común en el litoral argentino. Aquí se ve la epidermis y el litocisto. El cistolito es este carbonato. No se sabe muy bien tampoco la función. Puede ser que lo que ocurra es que la planta acumule excesos de carbonato de calcio, o que tenga alguna otra función que vincula si la especie es palatable o no para insectos o animales fitófagos. Y por último tenemos dentro de las estructuras especiales los pelos radicales, que son los pelos presentes en los extremos, en las partes más delgadas de la raíz, que son los que van a aumentar la superficie de absorción de agua y minerales de las raíces, ¿no? Es muy abundante. Por ejemplo, apenas emergen las raíces de la semilla, es cuando con más abundancia se lo ve. Las paredes de los pelos radicales van a ser delgadas para poder
cumplir con su función de absorción de agua y sales. Entonces pasemos ahora a la peridermis, que es la otra estructura de protección del sistema dérmico. Entonces recordamos, el felógeno es el meristema secundario que acompaña al cambium, también es conocido como cambium suberógeno o cambium suberoso, y ese felógeno genera suber hacia afuera, que es el tejido protector, con células con pared secundaria que envuelven su madurez, y la felodermis, que es un tejido más delgado que está por dentro, con tejido vivo. Felógeno, que es el cambio, que va a generar hacia adentro felodermis y hacia afuera suber. Y por aquí todavía tenemos epidermis y cutícula. Esta epidermis y cutícula, a medida que va progresando este tejido, desaparece. Entonces, el suberocorcho es el tejido principal que es generado por el felógeno. Entonces, este suberocorcho es un tejido más bien elástico, es comprimible, es impermeable al agua, resistente a la acción de enzimas, porque no se olviden que es un tejido de protección, y es un buen aislante térmico. Ese suber va a ser el principal protector del cambium, ¿no? Y del felógeno. No se olviden que siempre los meristemas son los tejidos más sensibles de la planta, por lo tanto un buen aislante térmico para proteger de los calores excesivos como de los fríos excesivos es fundamental en las plantas. Aquí vemos, por ejemplo, en un Quercus-Suber, en donde tiene una producción muy importante de este suber o corcho, y de hecho es el que se utiliza para los corchos de los vinos, ¿no? O que se usó tradicionalmente. Entonces tenemos aquí la corteza, aquí es el descorche, como se extrae el suber, y bueno, y aquí es como de donde se obtienen los corchos de esa extracción. Aquí el ritidoma es lo que usualmente nosotros vemos en casi todos los árboles, que es esa estructura que se descascara, como que va desprendiéndose en muchas especies de árboles. Aquí vemos, esto es en un pino y aquí en un eucaliptus, y es justamente esta producción constante que genera el felógeno hacia el lado externo de corteza, y que va, a medida que el árbol crece, se va desprendiendo para poder permitir el ensanchamiento del diámetro del árbol. En conjunto, todo este conjunto de células muertas, por lo general por fuera del suber más interno, que todavía está vivo, ¿no? La primera producción de suber permanece vivo, pero a medida que se va avanzando hacia el exterior va muriendo. Todo ese conjunto de tejido muerto se lo conoce como ritidoma. Hay otras especies que no producen un descascaramiento notable, como el que vimos recién, y sí tiene estructuras como cicatrices en forma de ovoidales o lineales. Aquí vemos en el caso de un abedul, una betula, que cuando visto microscópicamente genera espacios de intercambio gaseoso. Acá lo que se ve es en este corte es un detalle de una lenticela en hiedra, en Hedera helix, en el tallo. Bueno, eso es todo por ahora y esperamos sus consultas. Muchas gracias.